Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. El problema del agua es un asunto muy complejo, pero que requiere la participación de todos, no solo de los grandes científicos o de los expertos, también de los ciudadanos de a pie, como usted, como yo, del ama de casa, del jubilado, de los niños universitarios, de todos. De esto vamos a platicar porque hay un proyecto en el que se está construyendo una especie de agenda de qué se puede hacer en torno al agua, y vamos a platicar con el doctor Jorge Morán, investigador del programa Agua y Sociedad, quien es, junto con la doctora Briseida, cabeza de un proyecto interesantísimo que va a estar involucrando a muchos, no solo a expertos. Así que de eso vamos a platicar el día de hoy. Bienvenidos, comenzamos. En la actualidad, existe preocupación por las relaciones entre el medio natural y el medio urbano, desde el impacto en el clima local hasta la presencia de áreas verdes en las ciudades. En San Luis Potosí, los desafíos en el suministro de agua para consumo humano han aumentado en los últimos meses debido al cambio climático, la expansión urbana y escasez de lluvia. La falta de conciencia sobre la necesidad de reusar y ahorrar agua, entre otros factores, contribuye a esta problemática. En el estado hay 19 acuíferos, de los cuales lamentablemente 11 presentan sobreexplotación, comprometiendo su capacidad de abastecimiento. Además, la calidad del agua también es motivo de preocupación, ya que se ha detectado la presencia de microplásticos en el agua de consumo diario, afectando la salud de la población. Ante este problema, investigadores del Colegio de San Luis, encabezados por el doctor Jorge Morán y la doctora Briseida López, trabajan en un proyecto de agenda multisectorial con el objetivo de unir esfuerzos entre los distintos sectores del Estado para proponer y ejecutar estrategias que aborden de manera conjunta la situación del agua. El agua afecta a todos, por lo que se necesita que todos tomemos medidas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Muy feliz 2024. Este es el primer programa que ya hacemos grabado, producido y demás en este nuevo año. Les agradecemos mucho que nos hayan confiado y que nos hayan privilegiado con su presencia, con su atención a lo largo de estos años, y bueno, pues también por supuesto nuestro agradecimiento a 9TV porque nos da la oportunidad de seguir colaborando y llevando hasta ustedes pues toda esta información que se genera en nuestro Centro Público de Investigación acá en el Colegio de San Luis. Como ustedes saben, bueno, pues nuestros temas tienen que ver con las ciencias sociales y las humanidades, y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar precisamente de un tema que nos involucra a todos y que no nada más se investiga desde las ciencias sociales o desde las ciencias exactas, sino que es un tema pues prácticamente mundial y que tiene que ver con el agua. Así que vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, que es el doctor Jorge Morán. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo te pinta el año? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo cerraste el 2024? Bastante, lo que se pueda contar. Pues. Bastante bien. ¿Sí? Bien. Sí, muchas gracias. Tú eres importado de la hermana República de Chilangolandia, ¿verdad? Así es. ¿Y no te aburres en las fiestas potosinas? Somos medio aburridones comparados con todo el sabor que le ponen los chilangos, ¿no? No son tan aburridos, pero sí termino escapándome a la Ciudad de México. Sí. Bueno, pues un saludo para todos y que todo el 2024 les deje salud, paz y prosperidad. Fíjate, cuando estaba chiquita, ya voy a empezar con otras cosas, ¿verdad? Mejor no me distraigo. Es que siempre leían las tarjetas que le mandaban a mis papás los amigos y así decía, prosperidad. Yo no entendía que era eso, pero hoy que estoy grande ya lo entiendo, ya uno lo que quiere es salud y prosperidad. Pero bueno, empecemos entonces, ahí están nuestros buenos deseos y comenzamos con muchas ganas, con mucho gusto de estar aquí con todos ustedes. Bueno, el tema del agua. El doctor tituló el programa de hoy, déjenme les digo, pero no se espanten porque le vamos a ir ahí como desmenuzando, agenda multisectorial e interdisciplinaria en torno al tema del agua en San Luis Potosí. Yo lo reduciría al tema del agua en San Luis, desde qué problemas hay y cómo se está trabajando y hacia dónde, digamos, se puede dirigir, quiénes son los que están trabajando en estos temas. Y para eso lo invitamos porque él forma parte de un proyecto muy interesante que, bueno, ya nos irá contando.
Empecemos desde cero. ¿Cuáles son o cuáles dirías que son como estos principales problemas del agua? Sí, sé que son muchos, pero digamos que en un intento de agruparlos en algunas problemáticas como las más importantes, urgentes, grandotas, ¿cómo nos ayudarías a explicar esto? Mira, no sabría si hay grandes, pequeñas, ¿no? Creo que una cosa que tenemos que entender y que es también una parte de la labor de los académicos es que ningún tema es menor. Es decir, si uno piensa que el problema único es el abastecimiento del agua, pues está dejando fuera a otros sectores. Y yo creo que incluso nuestro público, ¿no? Ellos pueden tener como una problemática que para ellos es muy grande y que quizás nosotros no la estamos visualizando. Entonces, mira, a grandes rasgos, el gran problema que estamos viendo en San Luis tiene que ver con la falta de agua, ¿no? Ya lo hemos visto, lo padecimos el año pasado, seguimos observándola en estos días, no se ha resuelto, no se va a resolver, porque es un problema. No se va a resolver al 100%, digamos. Ni al 100% y probablemente, yo diría, cual desastrólogo que soy, es que tenemos que empezar a mentalizarnos de cómo enfrentar esta problemática de la crisis del agua en San Luis Potosí, ¿no? ¿Por qué? Porque el año pasado prácticamente no hubo lluvias, ya se ha declarado que la presa San José prácticamente ya no es funcional, que los pozos, la semana pasada que hubo vientos, los vientos dejaron sin luz a los pozos y los pozos dejaron sin agua a ciertas colonias, ¿no? Entonces, como vemos el problema del agua, por ejemplo, sin luz no hay forma de bombear el agua, ¿no? Entonces, ese es, digamos, es un tema concatenado, ¿no? No es únicamente el tema del agua, pero que tienes que ver como todos los elementos que están en torno a ella, ¿no? Entonces, ahí tienes un tema. Tienes el tema de que tienes que cavar pozos más profundos para poder obtener agua, que cada vez se está cavando en la superficie, o tienes que traerla de lugares más lejanos. Los dos tienen implicaciones, ambas tienen implicaciones de diferente índole, no solamente para San Luis, sino para las zonas, en caso de que tú la traigas de otro lado, para aquellas zonas que tú le quites esa agua para traerla a San Luis, ¿no? Tiene que ver la calidad del agua. Ese es un tema muy importante en términos de salud, ¿no? Es decir, si está contaminada, qué sustancias tiene, está apta para el consumo humano. ¿A eso te refieres con calidad del agua? Con eso y con las propiedades también que debe tener el agua, ¿no? Una cosa que no sé si todos los televidentes lo sepan, pero por ejemplo en estos procesos de purificación del agua, cuando estás buscando purificar el agua, primero la purificación no le quita ni el arsénico ni el flúor, ¿no? Ese es un tema que el agua tiene en San Luis porque está en el suelo de San Luis. Entonces, cuando tú la sacas de profundidades cada vez más a fondo, pues obviamente está más concentrado, ¿no? Y entonces los procesos de purificación no eliminan completamente este tipo de elementos. Lo que haces es disolverla, ¿no? O sea, pones agua que tenga menos cantidad para que baje el grado. Pero en el proceso de purificación también elimina sales y minerales que son necesarias para la salud del ser humano y que probablemente ninguno de nosotros estamos conscientes de eso, ¿no? Y entonces estamos tomando agua que no tiene los suficientes elementos o propiedades que necesita nuestro organismo, ¿no? Y de ahí algunas enfermedades que parecen persistir en San Luis Potosí respecto a otros lugares de la República, ¿no? Que también es un tema que ya está estudiado o estudiándose, ¿no? Que además es inacabable, ¿no? Pero como bien lo decías, no podemos reducir el asunto de los problemas de agua solo al que me afecta más próximamente a mí o al que dice el experto de cierta universidad o de cierto centro de investigación. En realidad el problema del agua es muy complejo. Como bien dice el doctor Jorge Morán, que como ustedes saben, en otras ocasiones le hemos mencionado, es sociólogo, pero es desastrólogo, entonces tiene como esta visión, creo yo, desde el punto de vista social, que nos hace ir aterrizando ciertas problemáticas que a veces no detectamos. Ahorita nos ha mencionado entonces el problema del abasto, que bueno, ese lo padecemos muchos potosinos, miles y miles de familias, el asunto de la calidad del agua, como ya nos explicaba, y ahorita que regresemos de la pausa nos va a platicar de qué otros aspectos
se pueden mencionar en estas grandes problemáticas del agua, porque bueno, lo que queremos seguir platicando en los próximos bloques tiene que ver con, bueno, ya tenemos estos diagnósticos o visualizados estos problemas, pero entonces, ¿qué hacemos? Si bien nos dice que a lo mejor no se va a resolver nunca al 100% ni al no sé qué por ciento de su catástrofe que observa él, pero algo se está haciendo y algo se puede hacer, ¿sí? Antes de irnos al corte, déjanos con un poco de esperanza. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer justo eso, ¿no? Yo creo que esa es la frase. Pero bueno, ¿quiénes se encargan de eso? Pues muchas disciplinas, muchas áreas, y bueno, de eso platicaremos regresando de esta pausa. Ahorita por lo pronto, bueno, pues los dejamos con este corte, y regresando tenemos información que vamos a seguir compartiendo con el doctor Jorge Morán, y bueno, pues les vamos a seguir comentando de lo que hubo en el Colegio de San Luis antes de irnos de vacaciones. Regresamos. Bien, estamos de regreso y estamos platicando con el doctor Jorge Morán. Él es investigador del Colegio de San Luis, del programa Agua y Sociedad, y nos estaba platicando, bueno, antes de irnos a la pausa, de esta necesidad de construir una agenda multisectorial e interdisciplinaria en torno al tema del agua en San Luis Potosí. Y bueno, comenzamos, digamos que pues desde cero, ¿cuáles son las principales problemáticas del agua aquí en la capital potosina? Y nos mencionaba, bueno, pues una, el abasto, que ya decíamos antes de irnos al corte, la padecemos miles, la calidad del agua, que a veces es algo que no tenemos como mucha conciencia, pues la vemos transparente, clarita, bueno, sale de la llave, bueno, en algunos casos, pero que, bueno, pues no siempre está en esas condiciones, ya nos explicaba, particularmente en San Luis Potosí capital, tiene que ver con estas sustancias tan presentes y que ya se han analizado también desde hace varias décadas, con el flúor, el arsénico, y que derivan en otras problemáticas. Bueno, abasto, calidad de agua, ¿qué más, doctor? Bueno, por ejemplo, en el tema de la calidad del agua, que también tiene que ver con la salud, actualmente se ha identificado, y eso también lo sé por otro grupo de colegas de IPCID que están en un proyecto en donde nosotros también participamos, un PRONACE. El tema de los microplásticos es un tema que está tomando relevancia a nivel mundial, ¿no? Cada vez vas a encontrar más elementos o microplásticos en el agua embotellada, en el agua que tomas. Esos microplásticos se van al torrente sanguíneo, al sistema linfático, ¿no? Entonces vamos a tener otro tema de problemas o problemas de salud de otro tipo. Tiene que ver con el tema que yo manejo sobre inundaciones, riesgos del agua. También lo que vemos, por ejemplo, es las personas cada vez no se hacen cargo de las aguas de lluvia, por ejemplo. Si bien en San Luis llueve poco, lo decíamos en el bloque anterior, tú puedes ver en muchas plazas comerciales o en centros comerciales que toda el agua que escurre por los techos la depositan en la calle, ¿no? Saturando los drenajes, ¿no? Entonces, ese es un problema que cada vez está siendo más presente, primero porque si bien no llueve, en otros lugares está lloviendo, pero está lloviendo puntualmente y una gran cantidad, ¿no? Segundo, los procesos de urbanización, como lo hemos dicho en otros momentos, está generando que el agua ya no se infiltre y entonces empiece a correr. ¿Qué pasa? Pues obviamente el drenaje está construido para una capacidad que rápidamente se ve rebasada por la cantidad de agua y entonces empieza a generar mayores inundaciones, es decir, la cantidad de agua que se acumula es mayor, pero también empiezas a ver que otras áreas que no se estaban inundando, se están inundando, ¿no? ¿Qué pasa también relacionado con el tema de riesgos y desastres? Como estás extrayendo más agua del subsuelo, cada vez es más común ver el tema, 1, de hundimientos, 2, deslizamientos de tierra y 3, los socavones, ¿no? O sea, finalmente ese es un problema que también tiene que ver con la extracción de agua del subsuelo. Entonces, como puedes ver, son una serie de elementos. El otro punto que también es muy importante es el tema de la infraestructura. Es una infraestructura vieja que ya es obsoleta y que además es insuficiente.
¿no? Lo que se ha dicho es que alrededor del 40-60% del agua, que es de consumo humano, para no llamarla potable, se pierde en fugas. Entonces estás viendo que no tienes agua y la poca que tienes la estás perdiendo en fugas. Otro problema que es muy común y que creo que cuando preguntabas, ¿tenemos que? Sí, tenemos que hacer cosas. El tema del reuso del agua. Tú te acordarás, yo sé que eres muy joven, pero nuestras madres tenían lavadoras cuyo ciclo se ocupaba en 2 o 3 ciclos, esa agua. Sí, ahora te duele ver cómo las nuevas lavadoras desperdician a nuestro Cada ver. ciclo te estás sacando 2 cantidades de agua por tina, ¿no? Es decir, la que lava y la que enjuaga. Y esa agua se va al drenaje, no se reusa para nada. Ahí es donde necesitamos, tecnología para reutilizar esa agua, conciencia y una educación tanto ambiental como en el tema del reuso, ¿no? Esa agua la puedes utilizar para lavar el carro, o lavar el patio, o lavar la banqueta, o reutilizarla en el inodoro, ¿no? Probablemente en tu casa dices, ay, qué asco utilizar el agua que huele feo, porque también eso es otro indicador de la mala calidad del agua. Si tú empiezas a acumular agua, esa agua se empieza a oler feo después de 2-3 días, ¿no? Entonces, eso te está diciendo que esa agua tiene algo, ¿no? Entonces son varios elementos que hay que tomar en cuenta. El tema, por ejemplo, por eso hablaba de la educación ambiental, y ahí creo que los niños son nuestros grandes aliados, ¿no? ¿Tú sabes cuánto contamina más o menos una gota de aceite de agua? Más o menos se calcula que puede ser entre 1000 y 1.000.000 de litros de agua que contamina. Una gota de aceite. Una gota de aceite. ¿Qué hacemos regularmente cuando estamos lavando los trastes? El excedente de aceite que se utiliza regularmente, yo supongo, espero equivocarme, pero creo que la mayoría lo que hace es desecharla por la tarja. Sí, la tarja donde estás lavando los trastes, el sartén donde freíste la comida, lo tiras ahí, ¿qué hacemos? Estás contaminando, ¿no? Entonces, mucho va a tener que ser inversión, otro va a tener que ser infraestructura, otro tiene que ser ciencia y tecnología, pero el otro componente tiene que ser educación ambiental, conciencia ambiental. Y eso, pues eso es ya individual. Eso ya es de, tengo que ser consciente que no puedo utilizar la misma cantidad de agua, ¿no? No puedo estar lavando el carro con la manguera. ¿Qué pasaron los meses en donde no teníamos agua en Sales? Nos enseñamos a aprovechar hasta la última gota. ¿Por qué? Porque no tenías agua o porque tenías que pagar más agua porque claro, la pipa, ¿no? Y ahora que medio se va normalizando, regresaste a las prácticas anteriores, ¿no? Nosotros sí seguimos con algunas medidas para optimizar, ¿no? el agua, efectivamente, ¿no? Antes no teníamos esa costumbre, esa previsión de captarla de ciertas, cuando te bañas o algo, ¿por qué? Porque luego te sirve para la taza del baño. Y ahora las mantenemos, porque supimos por muchos años cuánto costaba. Bueno, yo espero que nuestros televidentes hagan exactamente eso que tú estás diciendo, mantener esas nuevas prácticas, ¿no? Y llevarlas a otro nivel que nos permita usar menos agua. Y lo que falta yo creo que también es esta incidencia en las nuevas generaciones, en los niños, esta educación ambiental que decías, ¿no? Sí, por eso te decía, los niños creo que son un gran aliado, porque un niño nos va a estar recordando, ¿no? Lo que no tenemos que hacer. Y una cosa que también habría que pensar es que estamos pensando en el televidente, en el usuario de aguas urbanas, pero recordar que en San Luis Potosí también tenemos otros 2 tipos de usos de agua, el uso agrícola y el uso industrial, ¿no? Yo he escuchado muchas personas, yo en lo personal yo no tengo el dato, no sabría decir si sí o si no, pero el tema de que la industria se lleva todo el agua. No lo sé, la verdad es que en lo personal yo no podría afirmar, pero también entender que finalmente la industria, nos guste o no, está generando empleos, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a convivir con ella o, en su defecto, como alguna vez en otros programas lo he dicho, bueno, si se va a la industria, tenemos que empezar a pensar qué otras acciones, actividades económicas vamos a realizar, porque la gente necesita comer, necesita ocuparse. Necesita un trabajo, necesita un ingreso.
un sueldo. Entonces también no podríamos, y en lo personal así lo pienso, no podríamos ser tan irresponsables de culpar a un sector de la economía de un problema que nos corresponde a todos. Y que ahí más bien se necesita de todo esto que tú nos explicarás en los siguientes bloques, que es chamba de muchos, por eso supongo le denominas multisectorial e interdisciplinaria, es decir, que atañe a muchos sectores y que requiere de muchos expertos, de muchas disciplinas, porque aquí en lo poquito que nos ha adelantado, pues en cuanto a problemas de abasto, de calidad, de infraestructura, educación ambiental, necesitamos pues ingenieros, químicos, maestros, antropólogos, sociólogos, médicos, claro, todos estos estudios que se hacen en la Facultad de Medicina, por ejemplo, en el área de toxicología, que tienen muchos años y una muy buena tradición y muy buenas aportaciones de la calidad del agua y los impactos en la salud, en fin, que todo este tipo de cosas pues se van sumando. Entonces, a ver, si yo te pregunto, ¿qué significa una agenda multisectorial e interdisciplinaria en torno al tema del agua? ¿Qué nos contestarías? Así de manera muy sencilla, como para ir entendiéndole y en el siguiente bloque pues desmenuzarlo con más detalle. ¿Cómo lograr que todos los sectores de la sociedad, industria, sociedad civil, gobierno, academia, medio ambiente, todos los sectores, trabajen de manera conjunta, junto con las diferentes disciplinas que de alguna manera tienen que ver, ya los mencionaste algunas de ellas, en abocarnos a atender la problemática del agua y proponer posibles alternativas para hacerle frente a la problemática? Y es que se trata no solo de ser pesimista y decir, no hombre, pues nunca se va a resolver el problema del agua porque es mundial. Bueno, pero necesitamos ser proactivos, activos y sumar en este tema del agua. En todo caso, esta construcción de la agenda que nos dice nuestro invitado, pues, ¿qué apunta usted en una agenda? Lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno, pues igual, en el gran tema del agua, lo que cada quien le puede ir tocando para empezar a atender el tema del agua. De esto y más seguimos platicando cuando regresemos de la pausa. Continuamos. Hoy parece lejano el 2019. Ese año quedará marcado como la fecha en la que inició su licenciatura en Relaciones Internacionales. Sin embargo, será el 2020, sí, el año de la pandemia, el que seguramente habrá marcado más a su generación. Pero más allá de esas fechas y acontecimientos, ustedes serán la generación del cuarto de siglo de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Porque justo en el último año de su formación profesional, el Colsan celebró el 25 aniversario de la creación de este programa docente que tantas generaciones ha visto crecer. Y fueron ustedes también esa generación que voltearon a ver nuevos temas de investigación y hoy trabajan sus tesis con una mirada hacia el feminismo, a los regímenes autoritarios, a Puerto Rico o Marruecos, pero también la tenencia de la tierra, conflictos socioambientales, migración, democracia, política y Donald Trump, o Kosovo y Serbia. Fueron capaces de seguir adelante y hoy, en este diciembre de 2023, han llegado a la conclusión de este primer paso de su educación superior. Y desde el Colegio de San Luis queremos decirles que estamos orgullosos de su desempeño, de su perseverancia y de que hayan decidido elegirnos como su alma mater. Recuerden que siempre formarán parte de esta institución. El Colsan siempre será su casa. Atrás quedaron los momentos de entregas, eventos, charlas, lecturas, discusiones, pero también quedarán ahí los recuerdos, la convivencia dentro y fuera de estos muros, con compañeros que hoy son casi familia y profesores que hoy también son mucho más, porque marcaron seguramente la mente y el corazón a lo largo de estos 4 años y medio de formación de vida. Formar profesionistas de alto nivel y desempeño en la investigación dentro del campo de las ciencias sociales fue la meta para nosotros, pero a partir de hoy comienzan sus propias metas, perseguir sus sueños y lograr lo que se han propuesto. Felicidades a todos y a todas.
bien, seguimos platicando en torno al tema del agua y bueno, pues el doctor Jorge Morán encabeza un proyecto, bueno, forma parte de un proyecto junto con la doctora Briseida López y otros expertos que están trabajando la construcción de una agenda multisectorial e interdisciplinaria en torno al tema del agua en la capital potosina, es decir, entre más cabezas se junten, mejores ideas y mejor enriquecerán el proyecto de esta agenda, es decir, de qué nos toca, en qué podemos hacer, porque en esta no solo van expertos, en esta vamos todos, ciudadanos, gobierno, empresas, pues todos somos usuarios del agua, aquí ni cómo se escape, ¿no? Pero a ver, nos decías entonces, bueno, pues, ¿qué más se puede hacer o qué pasos se tendrían que estar dando para construir esta agenda en torno al problema del agua? Mira, lo que hemos identificado es precisamente que sí hay trabajo, como decías, hay investigadores que llevan muchos años, tanto en el colegio como en otras instituciones, en la Autónoma de San Luis Potosí. Hay organismos gubernamentales que están trabajando precisamente en estos temas, ¿no? Pero lo que hemos podido observar es que no hay un trabajo conjunto, ¿no? Lo seguimos haciendo la mayoría de las veces desde nuestros propios trincheras, nuestros propios espacios. De su propia especialidad, ¿no? Los médicos con los médicos, los ingenieros con los ingenieros, los sociólogos con los sociólogos. Entonces, mira, la apuesta que queremos hacer es que precisamente podamos escuchar incluso a los televidentes, ¿no? Todas las personas, como decías, tienen algo que hacer. Yo incluso creo y estoy convencido de que desde el quehacer de la casa, la ama de casa nos puede enseñar cosas de cómo optimizar el agua, qué hacer, ¿no? Y escucharnos todos, escucharnos lo que estamos tratando a la apuesta a la que queremos llegar es que nos escuchemos. Y yo estoy seguro que escuchándonos vamos a darnos cuenta de otras cosas que no hemos recapacitado y podemos incorporar cosas que no hemos considerado. Incluso para mí es muy importante escuchar a los estudiantes, ¿no? Los estudiantes que de repente están preguntándose, ¿y qué tema? ¿Qué hago? ¿Qué pienso? ¿No? Y que de repente escuchando esto y digan, es que yo me acuerdo que vi esto, leí esto y creo que puede hacer esto, y con la ayuda de un profesor y tocando otras puertas, sabemos, te vuelvo a repetir, que no somos los primeros y creo que no somos los únicos, pero sí queremos pensar en cómo podemos lograr que nos escuchemos todos y escuchar a todos también. Digamos que entonces este proyecto que tú nos vienes a platicar el día de hoy tiene que ver con empezar a invitar a que la gente piense, reflexione y se sume a este proyecto de qué puedo hacer yo en torno al tema del agua. Sí, ¿qué problemas identifico? Porque obviamente el usuario del agua es el problema con el agua es yo tengo esto. Y entiendo también que el problema con el agua no es el mismo el que tiene un niño, al que tiene un adulto, al que tiene una ama de casa, al que tiene un profesionista de cierta actividad o rama de la industria, al que tiene otro, ¿no? Entonces, o al que vive en el barrio de Santiago, al que vive en Las Lomas, al que vive en el centro. Ahora que decía lo de los vientos, bueno, pues los pozos se quedaron sin luz, los pozos que surten a la zona centro, y pues ahí te encargo el problemón. Para otros fue de otro tipo de afectaciones, pero cada quien efectivamente vivimos de manera distinta. Y entonces, bueno, identificar qué problema tenemos o me preocupa y qué alternativa. Y si yo también estoy seguro que muchos de ellos ya tienen alternativas, que no lo han podido llevar a cabo por falta de tiempo, incluso por falta de apoyos financieros. O sea, la realidad de este país hoy en día es que cada vez hay menos apoyo para realizar proyectos y aterrizarlos, ¿no? Y saber que son proyectos viables. ¿Y a qué hablo con términos de viable? Vuelvo al punto de lo interdisciplinar y lo multisectorial. La viabilidad no solamente tiene que ser en términos económicos, sino en la implementación, en la ejecución, ¿no? Y creo que el escuchar al otro y saber qué es lo que necesita y qué es lo que ha hecho y cómo yo lo puedo utilizar y rehacer o cambiar o incorporar, creo que eso va a poder ayudar o contribuir. La búsqueda es contribuir a que probablemente nosotros no vamos a resolver nada.
A lo mejor yo ya lo hago en mi casa, pero nomás soy uno, pero si voy y explico y platico de qué se trata, te podemos financiar esa idea para otros 10. Y así se va a ir sumando. O mira, por ejemplo, algo que algún momento lo hemos platicado, ¿no? Por ejemplo, yo lo pienso mucho en los estudiantes. Todo el tiempo estoy pensando en estudiantes porque gente de comunicación que a veces dice, ¿qué puedo hacer? Mira, pues tomo una cámara, todo el mundo está haciendo ya videos, está subiéndolo, desde su telefonito, ¿no? Y está subiendo a diferentes plataformas, ¿no? Para comunicar, para llegar a otro. Bueno, pues, a ver, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué hago? Y es una forma esto de dar circularidad a ideas, ¿no? Y de apropiarse cosas que de repente, pues la tenemos ahí, pero no nos hemos dado cuenta. Creo que estas cosas, empezar desde abajo, empezar desde lo más sencillo, a veces puede ser mucho, generar mucho más transformaciones que estos grandes proyectos que de repente alguien te dice, no, es que necesitas grandes inversiones o hacer muchas cosas, o a veces las pequeñas cosas también ayudan, ¿no? Leía hace poco, era la imagen de una tortuga que decía, los pasos pequeños y despacios también llegan a grandes metas, ¿no? Y yo creo que podemos también hacer eso, lograr grandes metas con pequeñas acciones. Además, ustedes ya están trabajando con otras instituciones, con la Universidad Autónoma, por ejemplo, o con el IPICIT. El IPICIT es este centro también, Centro Público de Investigación del CONACYT, especializado en, bueno, pues en investigación y desarrollo científico. Ahí también tienen ya una tradición de investigar temas de agua, ¿no? En el IPICIT tienen incluso estudios de posgrado. Sí, en IPICIT, por ejemplo, tiene posgrados en hidrogeología o geología, ¿no? Y donde hay personas que están trabajando el tema del agua, hay colegas que están trabajando cosas medioambientales, ¿no? Y finalmente ahí también está el tema del agua. Sí, finalmente hay un capital muy importante en la entidad, ¿no? Reconocemos, por ejemplo, los trabajos que hace el COPOCIT con los foros del agua, ¿no? La pregunta es ¿qué más podemos hacer, ¿no? O sea, no buscamos ni sustituir, ni eliminar, ni reemplazar esfuerzos. Lo que buscamos o lo que queremos o lo que aspiramos es que pueda multiplicarse. Enriquecer todos esos esfuerzos que ya están haciendo. Así es. ¿Qué invitación harías a la gente que nos está viendo? ¿Te pueden contactar? ¿Algún correo? ¿A dónde te mandan sus ideas? ¿Cómo las hacen llegar? Mira, vamos a generar en esta construcción de agenda, vamos a ir buscando precisamente la forma en que las personas puedan comunicarse con nosotros, que puedan, vamos a generar, estamos buscando la posibilidad de generar el espacio para que precisamente las personas puedan exponer sus ideas. Y no se pierda en el camino, ¿no? Así es, ¿no? Sistematizarlos. Y como dice exactamente, sistematizarlo, en tener ahí el registro de que alguien en algún momento dijo algo. Estamos en ese proceso de la construcción, ¿no? No quisiera adelantar porque hay otros actores que están con los que estamos entrando en diálogo para sumarlos, para hacer esto una agenda mucho más propositiva. Entonces, definido no tenemos muchas cosas, pero vamos es en el corto plazo, digamos en un par de meses ya estamos. Este año va a ser y vamos a empezar muy pronto. ¿Por qué ocuparte del tema del agua? ¿Por qué desde tu formación como investigador social te interesa particularmente el tema del agua? Híjole, hace preguntas muy difíciles, ¿no? Es más difícil que mi examen de grado, no sé cómo contestar. Bueno, contéstanos en menos de 2 minutos antes de irnos a la siguiente pausa. Mira, en realidad en lo personal, yo no es un tema que me atraviesa o que es central en mi tema de investigación, pero entiendo la importancia del tema, entiendo lo importante que es sumar a voces, actores, y precisamente a estos actores que muchas veces no los consideramos. Lo que te decía, a veces creemos que el investigador, que el gobierno o que la empresa es el responsable, pero ¿qué pasa con el ciudadano que está detrás de la televisión, que está viviendo la problemática y que a veces
no logramos captar desde la academia, desde nuestros espacios, y creo que esa es la parte más importante, y por eso me interesa participar en esto que hemos estado trabajando con Briseida, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestro invitado de hoy, el doctor Jorge Morán, investigador del programa Agua y Sociedad. Y bueno, antes los invito para que a partir del próximo programa, del próximo martes ya de estreno en este mes de enero de 2024, vamos a iniciar con nuevas secciones, con nuevas dinámicas. A lo largo del programa se van a sumar nuevos colaboradores y bueno, pues queremos escucharlos, queremos conocer a ustedes también qué opinan. Déjenos sus comentarios, si lo está viendo en vivo en la televisión, bueno, pues en una chancecita métase al Facebook o métase a YouTube, ahí tenemos ya el programa y bueno, pues nos pueden ir compartiendo, y si no, bueno, pues también le vamos a compartir un correo electrónico para que pueda comunicarse con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos para seguir charlando con nuestro invitado de hoy. Cerramos el programa en el que estamos abordando problemáticas en torno al agua y bueno, pues todo este trabajo que se está proponiendo para ir construyendo una agenda, qué podemos hacer, qué nos toca a nosotros. No solo es un trabajo de expertos o de científicos o del gobierno, usted y yo y el ama de casa y el estudiante y el jubilado y los niños tenemos mucho que aportar, que participar en estas ideas y en este gran proyecto para intentar sumar y contribuir a este gran problema que es el tema del agua en la capital potosina. Continuamos. El vino potosino, un patrimonio histórico con futuro. No es extraño escuchar hablar sobre los tradicionales mezcales y pulques potosinos, pero pocas personas saben del pasado y del presente de la vitivinicultura potosina, es decir, del cultivo de vid y la producción de vino en San Luis. En 1746, el cosmógrafo e historiador José Antonio Villaseñor y Sánchez mencionó en una de sus obras que en Santa María del Río y el Valle de San Francisco había huertas copiosas de uvas que una vez cosechadas producían buenos vinos y aguardiente. Mostrando que desde hace más de 300 años una tradición enológica ha estado presente en la memoria histórica potosina. A lo largo de estos 3 siglos, se ha producido vino en diferentes sitios del territorio. La cultura del vino, que comenzó en las haciendas de Bledos, Calderón y la Labor del Río, emigró a Salinas de Hidalgo, donde incluso se produjo champaña, y luego a Villa de Guadalupe, Guadalcázar, Moctezuma y Soledad. Este proceso comenzó a dibujar la franja del vino potosino. Actualmente, en dicha franja, encontramos emprendimientos recientes produciendo vinos tintos, blancos y rosados, que por su calidad han ganado premios internacionales. Si bien San Luis no ha alcanzado las producciones vinícolas de Baja California y Coahuila, sí posee potencial humano, climático, geográfico, de infraestructura e innovación para la labranza de vid y la producción de vino. De hecho, gracias a la labor de promotores, emprendedores e investigadores, en 2018 San Luis comenzó a ser considerado como un estado productor de vino. En 2020 se dedicaban poco más de 130 hectáreas al cultivo de la vitis vinífera y hoy, en 2023, cuenta con 6 casas productoras. Con estos avances como base, el 1 de junio de este año, la 63ª legislatura del Estado de San Luis Potosí publicó la Ley Vitivinícola del Estado. Celebremos que San Luis Potosí cuenta con una ley vitivinícola que busca impulsar el desarrollo de la vitivinicultura, la producción de vino y su certificación. La memoria enológica en San Luis Potosí reflorece, y si desarrollamos diversas estrategias como el turismo enológico y el consumo responsable de vino de mesa, podríamos beneficiar la economía local y consolidar el vino potosino como parte de nuestro patrimonio histórico. Si quieres conocer más de este proyecto, entra a www.proyectopatrimoniosLP.mx. Bien, estamos de regreso, continuamos, estamos platicando con el doctor Jorge Morán, es investigador del programa Agua y Sociedad.
Y bueno, pues hemos estado hablando acerca de primero de la problemática en torno al tema del agua. Ya nos hizo ahí un repaso muy rapidito que tiene que ver con abasto, calidad del agua, infraestructura, riesgos y desastres, educación ambiental, tecnologías, uso agrícola, industrial, urbano o doméstico, en fin, todos estos grandes temas del agua pues requieren de expertos, sí de los científicos de la disciplina específica, y nos hizo una invitación a que, bueno, pues como ciudadanos también nos involucremos en estos problemas y soluciones o alternativas. Yo decía que, bueno, a lo mejor pues yo ya aplico una solución en mi casa, pero me falta a lo mejor un poquito de apoyo creativo o de otro tipo para que se replique en otras 10 casas de mi privada o de mi colonia o de mi edificio, no sé. Y que bueno, pues nos hacía la invitación para que, bueno, pues nos pongamos creativos y nos sumemos. Pero a ver, explícanos un poquito más a detalle, ya aterrízanos. Nos tienen un misterio aquí con el famoso proyecto que no nos quiere dar ni el nombre completo. Y qué bueno, porque ya me lo dijo fuera del corte y está bien largo. Entonces vamos a intentar sintetizarlo. Agenda multisectorial e interdisciplinaria en torno al tema del agua en San Luis Potosí, y que nos decía pues próximamente en 2-3 meses ya nos irá dando otros anticipos. Pero por lo pronto, ¿qué nos puedes adelantar en torno a este proyecto que estás encabezando junto con la doctora Briseida y otro grupo de expertos? Mira, la idea es que precisamente en algún otro programa hemos hablado de la quíntuple hélice, ¿no? Y utilizando como excusa la quíntuple hélice, lo que vamos a buscar es generar estos espacios en donde pueda la academia dialogar entre sí, pero eso no va a limitar la participación de otros actores, ¿no? Va a ser espacios en donde puedan intervenir otros actores. En otro espacio, la construcción de un diálogo con el sector gubernamental que tiene que ver con el tema del agua. Otro espacio sería el tema de la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil que puede ser organizada o no organizada, ¿no? Y otro en donde pueda participar la industria, el sector privado, ¿no? Precisamente porque decíamos, los usuarios tienen diferentes, ¿no? Incluso en la ciudad, aunque todos nos hablemos como usuarios domésticos o urbanos, pues no es lo mismo el uso del agua que yo requiero en mi casa que el que requiero si tengo una fonda, si tengo una papelería, si tengo un hotel. Entonces, incluso las problemáticas que ellos tienen es diferente, ¿no? Entonces queremos saber precisamente cuáles son las problemáticas que tienen y cuáles las alternativas que ellos han instrumentado en torno a la problemática que viven, ¿no? Entonces, esos espacios se van a ir construyendo para que podamos irlos nutriendo con ideas, con problemas, con preguntas, y finalmente lo que buscaríamos sería construir una agenda de proyectos que nos permita decir, a ver, esto es lo que nos está diciendo la sociedad de la capital de San Luis Potosí, que hay que atender, y cómo lo vamos a atender. Y entonces ahí es donde ya entran en su mayoría investigadores, pero creo que también pueden hacer muchas otras personas. A veces creemos que la academia tiene todas las respuestas, pero no, también la iniciativa privada, también hay emprendedores, ¿no? Profesionistas que no tienen propiamente una empresa pero que saben, que tienen conocimientos, bueno, pues ellos podrían también proponer proyectos, ¿no? Ahí después vamos a resolver el tema de qué hacen, pero tener una lista de proyectos que atiendan de manera puntual e integral la problemática que enfrenta nuestra sociedad. Y creo que, bueno, podemos hacer el llamado extensivo a, ya decías tú que te preocupan de manera particular los estudiantes o te interesan de manera especial los estudiantes, y creo que ahí están en una etapa, sobre todo estudiantes universitarios, por ejemplo, o chavos de prepa, educación media superior, que están en una etapa en donde se pueden involucrar porque son muy creativos, porque traen mucha iniciativa, porque traen toda la pila del mundo, y ya uno que está viejito, nada, es cierto. No, pero bueno, creo que ahí puede ser un gran nicho, ¿no? Donde son muy activos, muy creativos, y ese llamado a, desde la carrera que estén estudiando, seguramente tendrán alguna idea, alguna propuesta que pueda aterrizarse, ¿no? En esto, solos o acompañados, júntense un grupo, no sé. ¿Qué llamado harías ahí particularmente a estudiantes de educación media superior o universitarios?
Mira, yo te decía, la apuesta para mí son los niños, porque los niños siempre nos están remarcando las cosas que hacemos, decimos de una manera y hacemos de otra, ¿no? Entonces, ahí con los niños para mí es muy importante. Y con los estudiantes, porque precisamente tienes ese elemento donde tienes la creatividad, donde tienes las ideas, y precisamente es eso, que, mira, nosotros hemos visto en diferentes espacios en donde hemos participado que de repente nos dicen, oye, es que si tuviéramos un sistema que resolviera esto, en algunas comunidades, por ejemplo, hay unas cosas que se llaman sondas, ¿no? Que lo que hacen es medir el nivel de un pozo. Bueno, pues el IMTA les resolvió a una comunidad. ¿Qué es el IMTA, perdón? El IMTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, les resolvió a la comunidad y les construyó sus propias sondas, ¿no? A un precio mucho menor que el del mercado, incluso las personalizó. Bueno, creo que todos los estudiantes tienen esa capacidad. A veces no tienen los insumos, no tienen los elementos, pero tienen las ideas, saben cómo hacerlo, saben lo que se necesita. Entonces, elaboras un proyecto que en algún momento puede ser viable y entonces pues te permitiría no solamente desarrollarte para lo que estás estudiando, sino le ayudarías a alguien, a una comunidad, a la sociedad, a resolver un problema que tiene ahí. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cómo logramos comunicar a la gente que está haciendo ciencia, está pensando en problemas, con los problemas y resolverlos ya en el campo, ¿no? Esa es una de las apuestas que tenemos en este proyecto particularmente. A mí por eso me gustan mucho las ferias de ciencias, por ejemplo, ¿no? Y un saludo a todos la gente del Coposit, que bueno, pues apoyan todas estas ferias de ciencias en los bachilleratos o en otras instancias educativas, porque generan y fomentan esta creatividad tan necesaria. Y a lo mejor, como ya decías al principio del programa, la problemática que se vive en zonas urbanas es una, pero en zonas rurales también es otra. Los recursos a la mano pues son distintos y a cada quien, bueno, pues se le van ocurriendo distintas maneras, porque al final lo que se trata pues es de gestionar nuestra propia felicidad. Mira, y muy brevemente, en una reunión que tuvimos con un centro de investigación en Querétaro, ellos nos decían, mira, nosotros hacemos esto y esto y esto, y precisamente en nuestro andar en comunidades decíamos, fíjate, esto que ellos hacen podrían resolver este problema que tienen estas comunidades. Por ejemplo, el agua a veces el tema es solamente ponerles cloro, ¿no? Para que sea más apta para el consumo, para ciertos consumos humanos. Bueno, ¿no? Ellos tienen la tecnología que podrían ayudar a muchas comunidades a resolver ese tema, porque con un mecanismo muy simple que ellos nos explicaban, se puede resolver el tema de potabilizar, no sé si es el término adecuado, pero sí mejorar la calidad de esa agua para consumo de ellos. Y es parte de lo que estarán intentando a lo largo de los siguientes meses en este proyecto, porque justo aunque usted lo escuche medio rimbombante el nombre de multisectorial e interdisciplinario, pues lo que significa es trabajar en equipo. Todos los expertos, todas las voces, todas las ideas cuentan, suman y aportan. Así que bueno, pues estaremos muy pendientes de este proyecto y bueno, pues queremos desearte todo el éxito, Jorge, y pues no sé si hay algo más que agregar. Te invitamos para que vengas pronto porque tienes una buena chamba, involucrar gente de la academia, del gobierno, ciudadanos, industria y expertos en asuntos de medio ambiente, pues está complejo la tarea. Estamos en pláticas y espero que nos puedan dar el espacio precisamente porque esperamos que dos actores importantes, tanto del sector privado como del sector gubernamental, se puedan sumar a esta actividad y la academia en otros sectores también. Entonces, si nos regalas el espacio y si el público nos da la oportunidad de entrar a sus hogares a través de Hablemos, pues les compartiremos qué estamos haciendo. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Feliz año. Gracias, igualmente. Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado y queremos despedirnos desde este primer programa que estamos ya preparando para todos ustedes en este 2024 y reiteramos pues los deseos de salud, prosperidad, paz en todos sus hogares y pues agradecerles que nos hayan acompañado a lo largo de estos años e invitarlos para que a lo largo de este 2024 nos permitan seguir compartiendo con ustedes esta información, conocimientos, experiencias que se van desarrollando y construyendo todos los días en las paredes
que dan sede al Colegio de San Luis. Así que bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado y los invitamos. Como siempre les recordamos que el programa se estrena los martes aquí en 9TV, se repite los jueves a la misma hora y ya está disponible mañana miércoles en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Soy Lidia Huache, pásela bien, gracias, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Se realizará el primer seminario de avances de tesis del doctorado en literatura hispánica, el 25 de enero a las 9 horas en la sala de videoconferencias 1 del Colsan. Consulta el programa completo en nuestro Facebook. ¿Ya nos sigues en redes sociales? Puedes encontrarnos en Instagram y Twitter como el-Colsan. No te pierdas de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Descarga libros gratis de nuestro fondo editorial. Entra a ventalibros.colsan.edu.mx y selecciona el libro de tu interés. Tenemos varias publicaciones relacionadas con estudios políticos, estudios sobre agua y sociedad, crítica y análisis literario, estudios desde la antropología y la historia. ¿Te interesa realizar un posgrado? El Colegio de San Luis tiene abiertas las convocatorias de la Maestría en Literatura Hispanoamericana y el Doctorado en Literatura Hispánica. Consulta todos los requisitos y fechas importantes en nuestra página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.